venimos delante de tu presencia, Padre mío, disponemos nuestras vidas y disponemos en esta tarde nuestros corazones para adorarte, para exaltarte, Señor, para disponer nuestros corazones delante de tu presencia, amado Señor. En esta tarde estamos aquí para adorarte y para darte ese primer lugar. En esta tarde yo me quito para que el Espíritu Santo sea hablando a través de mis labios, sea hablando a través de mi corazón, Señor. Padre, yo te pido que a través de esta palabra muchas personas sean bendecidas, muchas personas sean tocadas por tu palabra. En esta noche, dame de nuevo, ayúdame, Señor, bendíceme, abre los ojos del Espíritu, porque vivimos tiempos decisivos, Padre Santo. Tu palabra dice que donde habemos dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, amado Dios. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy se llama principio de dolores. ¿Cómo se llama la palabra? Principio de dolores. Se llama principio de dolores. Entonces yo quiero que vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 6. Mateo capítulo 24, versículo 6, y cuando ya lo tengan me dicen amén. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Dice, entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. En esos días los entregarán a aflicciones y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y unos a otros se odiarán, y se entregarán mucho unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no baje a recoger lo que está en su casa, y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa. Pero hay de las que están embarazadas y de las que están criando en esos días. Oren pues para que su vida no ocurra durante clima tormentoso, ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran aflicción, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Amén. Amén. Entonces mire que nosotros vivimos en día, o sea, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, entonces nosotros vemos ya muchas señales de las que están en el Apocalipsis, de las que están en la palabra de Dios, pero muchas veces no sabemos en qué tiempo estamos. Muchas veces no estamos entendiendo en qué tiempo estamos viviendo. Entonces, hoy vamos a ver, hoy vamos a tratar de comprender en qué tiempo estamos viviendo, porque es muy importante entender eso. Amén. Sí, yo, o sea, de acuerdo a lo que he estudiado, de acuerdo a lo que he leído, sí, yo diría que nosotros estamos en el principio de dolores, y vamos a ver por qué. Sí, yo quiero que vamos un momento a Isaías, capítulo 24, versículo 1. Dice así: he aquí que Yahweh devastará y arrasará la tierra, trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes.
Al pueblo le sucederá como al sacerdote, al siervo como a su amo, a la sierva como a su ama, al comprador como al vendedor, al que presta como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. La tierra será devastada del todo y completamente saqueada, porque Yahweh ha declarado esta palabra. La tierra hizo lamentación y estuvo de duelo. El mundo lloró, se sentó e hizo lamentación. Aún el altivo de la tierra se lamentó. La tierra ha llegado a ser como sus habitantes, porque ha transgredido la ley, alteraron el mandamiento y estimaron en nada el pacto eterno. Por causa de esto la tierra estará de duelo y todos sus habitantes serán considerados culpables. Por eso serán masacrados todos los habitantes de la tierra y sobrevivirán pocos hombres. El grano está de duelo, las viñas hacen lamentación y todos los de alegre corazón se quejan. Cesaron la danza y los panderos, se acabó el bullicio de los que bailan, cesó la alegría y las liras. No beberán vino mientras canten, el licor resultará amargo para los que beban. Saqueada ha sido la ciudad, han sido cerrados todos los almacenes, hay lamento en las calles por el vino, ha cesado toda fiesta y el júbilo de la tierra ha dejado de ser. En la ciudad ha quedado la desolación y la miseria, destrozará sus puertas. Así ocurrirá en medio de la tierra entre las naciones, como cuando se sacude el olivo y como rebusco al concluir la cosecha. Entonces mire que aquí ya nos está hablando de un juicio, ¿no? Son cosas que están escritas, son cosas que tienen que acontecer, y de pronto eso es lo que muchas veces no entendemos, ¿sí? Decimos, pero ¿por qué suceden todas estas cosas en la tierra? Resulta que cuando Juan está viendo la visión en el cielo, en Apocalipsis, ¿sí? Cuando dicen que no se encontró quien abriese los sellos, ¿sí? Juan lloró. ¿Y por qué lloraba Juan? Porque la apertura de los sellos del Apocalipsis, ¿sí? Es el inicio para que nosotros como pueblo de Dios en determinado momento recibamos nuestra herencia, ¿sí? Es algo que tiene que acontecer. Eso es como cuando usted sabe que antes de que venga algo bueno tiene que pasar algo malo, y la tierra tiene que ser juzgada por causa de la maldad y por causa de la sangre que se ha derramado. Entonces Juan en ese momento se puso a llorar y él decía, bueno, si no hay quien abra los sellos, entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cuándo vamos a recibir esa herencia? Al mal paso darle prisa. Y entonces ese principio de dolores que nosotros estamos viviendo corresponde a la apertura de unos sellos, de los 7 sellos del Apocalipsis. Amén. Pero este juicio, o sea, Dios aquí en Isaías 24 nos está develando por qué causa han venido los juicios a la tierra. ¿Por qué causa están aconteciendo todas estas cosas? Entonces Dios nos está diciendo que la tierra enfermó. ¿Y por qué la tierra enfermó? Porque hemos abusado de la ley de Dios. Hemos abusado de los mandamientos de Dios. Realmente no estamos cumpliendo, y como yo les decía en la enseñanza pasada, como administradores de esta tierra nosotros hemos fallado. Porque Dios da unos mandamientos y lastimosamente yo tengo que decirles hoy que la misma iglesia ha dicho que los mandamientos de Dios están abolidos. Pero Dios no puede negar su ley, porque su ley es eterna. Y eso es lo que el hombre no ha entendido. Por eso han venido todas estas plagas. Por eso han venido todas estas cosas, ¿sí? Porque Dios le entregó los mandamientos al hombre para que a través de esos mandamientos fueran como un escudo, ¿sí? Esas son las instrucciones de Dios para que nosotros los seres humanos pudiéramos vivir en esta tierra sin tener que pasar dificultades, sin tener que pasar calamidades. Como cuando un padre le entrega a su hijo un manual de instrucciones para ir al bosque, ¿sí? O para salir a un paseo difícil, y por amor el padre se los entrega y le dice, oye hijo, ahí están mis mandamientos, mis instrucciones, y si tú las sigues al pie de la letra,
durante ese viaje nunca te va a pasar nada, pero nosotros o sea, nosotros por el corazón malvado que tenemos nunca lo hemos entendido así, sino que nosotros hemos entendido los mandamientos de Dios como una atadura, como una cárcel, como una prisión, cuando realmente fue algo que Dios nos entregó para que pudiéramos vivir bien, amén. ¿Sí? Y hay textos que se han malinterpretado. La palabra de Dios la hemos cogido y la hemos torcido. Vamos un momento a Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice así la palabra: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod ni una tilde de la ley dejarán de ser, hasta que todo se cumpla. Entonces yo les hago una pregunta: ¿los cielos que Dios creó todavía existen? Amén. ¿La tierra que Dios creó todavía existe? Amén. Entonces mire lo que está diciendo Jesús, que hasta que no pasen el cielo y la tierra, los mandamientos siguen vigentes. O sea, dejémonos de interpretaciones falsas. En estos tiempos ya no estamos para eso. Se nos está acabando el tiempo y tenemos que volver. O sea, no podemos seguir pensando que todo es gracia. ¿Sí? Porque como hemos pensado que todo es gracia, entonces la misma iglesia ha contribuido para que todo sea un libertinaje. La iglesia no está impactando el mundo. Y como la iglesia no está impactando el mundo, la iglesia que es la luz del mundo, entonces los que están afuera menos van a... Si la iglesia no guarda mandamientos, menos la gente del mundo. Y a causa de esa maldad, a causa de haber omitido la ley de Dios, decir que las fiestas de Dios están abolidas, que muchos de los mandamientos están abolidos, entonces en este momento la tierra está enferma. Eso era lo que decía en Isaías 24. En este momento ha venido plaga. ¿Por qué? Porque puede que ese juicio no lo haya enviado Dios, pero sí le abrimos una puerta a Satanás a través de la desobediencia, y por eso vienen todas estas pandemias. Por eso vienen todas estas cosas malas para la tierra. En este momento estamos viviendo principios de dolores. Amén. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice: por tanto, todo el que menosprecie uno solo, escucha otra vez, por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino de los cielos. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué acusaba Jesús a los escribas y a los fariseos? Él los acusaba de que ellos predicaban a Moisés, de que ellos predicaban la Torá, pero no ponían en práctica la Torá. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que nosotros debemos predicarle a la iglesia, debemos predicarle al pueblo de Dios hasta el mandamiento más pequeño, pero nosotros mismos, mire, usted y yo, debemos dar testimonio de que nosotros vivimos una vida conforme a esos mandamientos, conforme a esa palabra, ¿sí? O sea, no podemos seguir cogiendo la Biblia y decir: este sí lo vamos a guardar, este no lo vamos a guardar, este de aquí lo abolió Jesús, es que Pablo dijo acá, donde puede ser que incluso hasta el mismo Pablo lo hemos malinterpretado. Dice entonces, mire lo que dice: por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos mandamientos pequeños y así lo enseña a los hombres, pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea, muchas veces, mire que yo leo esta palabra y yo a veces, como con todo respeto, yo pienso y yo digo: bueno, ¿qué es lo que no se entiende de aquí? ¿Cuáles son los mandamientos más pequeños? Todo lo que habló el Señor. Todo lo que habló el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, si los mandamientos más pequeños hay que guardarlos, ¿cómo serán los más grandes? ¿Sí? Y mire que, por ejemplo, el Shabbat,
Era un mandamiento, es un mandamiento importante y lo dejamos de guardar. La fiesta era un mandamiento importante. No, o sea, hemos dejado de guardar mandamientos que ni siquiera eran pequeños. O sea, no podemos decir hoy en día, bueno, es que dejamos de guardar los más pequeños, hasta los más grandes, hasta los más importantes los dejamos de guardar. ¿Sí? Ahora cuánto más, pues los pequeños mucho más. No se los hemos enseñado a la gente, no se los estamos compartiendo a la gente. Entonces mire que a causa de eso, a causa de que la misma iglesia no ha estado impactando al mundo, por eso hoy en día la tierra está enferma. ¿Y sabe por qué la tierra está enferma? Porque la tierra Dios la creó con mandamiento, o sea, con palabra. Dicen los que saben, dicen los mismos hebreos, que las letras del alfabeto hebreo son los ladrillos de la construcción del mundo. ¿Sí se puede imaginar a ustedes? O sea que la misma palabra que el Señor lanzó, la misma palabra que Yahweh lanzó, fue la que hizo que se hicieran los mares, las fuentes de las aguas, que se hicieran las montañas, que se hiciera todo lo que existe. Entonces, si nosotros vamos en contra de lo que el Creador ordenó y estamos violando los mandamientos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros mismos estamos destruyendo el mundo, la tierra. Amén. Ahora vamos a ver algo interesante. Vamos a Apocalipsis 6:7. Vamos a ver la similitud que tiene Apocalipsis 6:7, que es el cuarto sello, con los principios de dolores que está nombrando nuestro Señor en Mateo 24:6. Amén. Dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Miren lo tremendo, ¿no? Usted sabe en el mundo cuál es la raza amarilla. ¿Cuál es la raza amarilla? La raza amarilla son los chinos. Y mire que desde China fue que surgió la pandemia. ¿Sí? Entonces encontramos mucha similitud entre el caballo amarillo, ¿sí?, y los chinos. Entre el caballo amarillo, y el cuarto jinete, el del Apocalipsis, amén. ¿Por qué? Porque desde allí se está desplegando la plaga. Y mire lo que dice, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. ¿Sí? Escuche lo que dice, ponga atención lo que dice, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Tremendo. Porque nosotros que somos los hijos de Dios, que somos sensibles a todas estas cosas que están ocurriendo, yo he visto muchos testimonios en YouTube, he hablado con muchos hermanos y me dicen que la opresión que hay es terrible. O sea, la opresión que hay en los aires es terrible. Entonces, esta opresión, ¿de qué nos está hablando? Que aparte de la pandemia que el mundo está viviendo, aparte de esa pandemia, hay opresión demoníaca. Entonces me llama mucho la atención con estos versículos que hay aquí, ¿sí? Porque estos versículos que hay aquí nos están hablando de muerte, pero nos están hablando también de opresión demoníaca, porque cuando se habla del infierno, ¿de qué se está hablando?
se está hablando de una opresión demoníaca que hay. Entonces mire que el mundo se está muriendo, ¿sí? Las personas se están muriendo, pero a través de esta muerte, ¿qué está sucediendo? A través de esa muerte, el infierno está recogiendo sus muertos también. O sea, lo que yo le estoy diciendo es duro, pero es la verdad, está profetizado, ¿sí? Porque a través de esta pandemia viene muerte, ha venido muerte, pero ha venido también opresión demoníaca, o sea que los espíritus de muerte están esperando para ellos llevar la gente al infierno. Así es de duro, ¿sí? Mire que si por ejemplo volvemos y leemos en Mateo 24:6, hay algo muy característico, porque la gente me ha dicho, no, pero es que en diferentes tiempos han habido pandemias, en diferentes tiempos han habido plagas, está la peste negra, ¿sí? Está la gripa española, ¿sí? Bueno, han habido tantas plagas en el mundo durante todos los tiempos, pero usted sabía que esta plaga que estamos viendo hoy tiene una connotación diferente y está de acuerdo con la profecía. Y es que esta pandemia viene acompañada de terremotos. Es lo que está profetizado en Mateo 24:6. ¿Sí? O sea, aparte de que hay enfermedad y hay muerte, hay también terremotos. Y ya empezó la persecución a la iglesia. De pronto no nos lo muestran en las noticias, no nos lo muestran en la televisión, pero en China se han quemado iglesias, en China están matando los pastores, están matando los hermanos. De pronto aquí en Occidente no vemos como todavía esa persecución tan fuerte, pero la persecución que hay en otros países aún no nos la muestran a nosotros, pero es una realidad. Entonces mire que sí, podemos ver que durante distintos periodos y distintas fechas han habido pandemias, han habido enfermedades así, pero no se han dado los otros componentes. Entonces cuando yo ya veo los otros componentes de la profecía, yo digo, sí, ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Este es el tiempo en el que todo se está desenvolviendo. ¿Amén? Mire lo tremendo, dice. Y dice, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. ¿Sí? Mire que si las cosas continúan así, hay que rogar, hay que pedirle mucho al Señor, porque está profetizado que una cuarta parte de la tierra va a ser muerta a causa de esto. Hay que rogarle que eso no toque a nuestros familiares, que no toque a nuestros países. O sea, hay que empezar a clamarle al Señor y pedirle perdón por lo que cada uno de los países ha hecho. Pero usted sabe que lo que está escrito, está escrito. Y los sellos del Apocalipsis se tienen que cumplir. Y Dios los tiene que hacer cumplir. ¿Por qué? Por el mismo amor a la iglesia. ¿Sí? Porque a su pueblo. Porque es que si no acontecen estas cosas, entonces su pueblo va a seguir aquí. ¿Cuándo vamos a recibir nosotros la herencia? Amén. Entonces mire que dice que este caballo amarillo viene acompañado de espada, hambre, epidemias y las fieras de la tierra. ¿Qué son esas fieras de la tierra? ¿Sí? Entonces llama la atención. Para ustedes, ¿qué son las fieras de la tierra? ¿Los demonios? Se puede interpretar como los demonios, pero también tiene otra connotación. Y es que casualmente los animales que son fieras de la tierra son los que el Señor prohibió en Levítico 11 que nosotros podíamos consumir. Sí, esos son los que están catalogados también como fieras de la tierra. Y mire que a través de esos animales inmundos para comer, que el Señor prohibió al hombre, que le servirían de alimento, como a través del murciélago, a través de la rata, a través de todos esos animales inmundos que se comen en China, a través de eso fue que empezó la pandemia.
Entonces tiene dos connotaciones. Una, por no respetar las leyes alimentarias que Yahweh dejó. Y la otra, también es que cuando la Biblia habla de fieras de la tierra, está hablando de espíritus inmundos. Entonces mire que si usted observa, o sea, la profecía se cumple tal cual. También hablamos de hambre, ¿por qué? Porque esta cuarentena va a dejar a los países arruinados. En esta cuarentena mucha gente perdió el trabajo, ¿sí? Entonces esto en determinado momento, si continuamos como vamos, que todos los días aumentan los casos, todos los días los países reciben más muertos, los sistemas de salud están colapsados, va a llegar un momento en que todas las economías van a estar arruinadas y eso lo que va a traer al mundo es hambre. O sea, la gente más necesitada va a empezar a sufrir de hambre. Amén. Miren qué tremendo, dice, de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Amén. Y tremendo, mucho ojo, o sea, yo pienso que la iglesia tiene que estar muy despierta con la oración, porque esta es una enfermedad que es física, pero también nos está hablando de algo espiritual. Recuerde que el cuarto jinete que dice, que al jinete de la muerte lo seguía ¿quién? El infierno. Y esto nos está hablando de una opresión demoníaca. Esto nos está hablando de que lastimosamente mucha gente está yendo al infierno. O sea, Satanás está utilizando esta epidemia para que los que no se han arrepentido vayan al infierno. Entonces roguemos por nuestros familiares, pidamos por la gente que vive que está cercana a nosotros, para que tengan ese arrepentimiento y no los vaya a tocar esa plaga, porque si los toca esa plaga y mueren en pecado, ahí están los demonios para llevarlos al infierno. Eso es tremendo. Así estamos en este momento. Amén. Yo quiero que volvamos un momento a Mateo 24:6. Volvamos a leer, dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos y pestilencia por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y mire lo que sigue enseguida, dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mire lo que, por eso yo les decía al principio, que este jinete, este cuarto sello del Apocalipsis que está representado por el cuarto jinete, tiene mucha similitud con Mateo 24, porque después de los terremotos y las epidemias que viene aquí, la persecución. Y yo quiero que usted vaya un momentico a Apocalipsis nuevamente, vaya un momento a Apocalipsis 6. Mire el versículo 9, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropa blanca y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Entonces mire que hay como una armonía perfecta entre Apocalipsis 6 y 9
y Apocalipsis ve y Mateo 24:9, porque en Mateo 24:9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces mire que analizando los tiempos en que usted y yo vivimos, ¿qué es lo siguiente que sigue? La apertura del quinto sello. Y el quinto sello nos está hablando de la persecución de la iglesia. Pero la persecución de la iglesia ya no será únicamente en unos sectores, sino que la persecución de la iglesia ya va a ser a nivel global, ya va a ser a nivel mundial. Esta persecución ya va a ser a nivel mundial. Entonces, si nos ubicamos en Mateo 24:9, mire los acontecimientos que siguen. Dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces mire lo que viene. Los acontecimientos siguientes son la persecución de la iglesia. Y usted sabía que la persecución de la iglesia tiene que ver con los 3 años y medio que Dios le va a autorizar al anticristo para que tenga poder sobre la tierra. Esta persecución tiene mucho que ver con la llegada del anticristo. Ubicándonos en estos acontecimientos, ¿de qué más nos habla? De los falsos profetas. Y los falsos profetas están asociados con el crecimiento de la maldad. Es que muchas veces nosotros cuando hablan de maldad, creemos que la maldad está hablando del mundo, o está hablando de los homosexuales, o de las cantinas que hay en el mundo, ¿sí? Cuando nos está hablando del crecimiento de la maldad es cuando la iglesia ha entrado en apostasía. Se supone que la iglesia es la luz del mundo. Pero cuando en la misma iglesia empieza a haber enfermedad espiritual, cuando en la misma iglesia se empiezan a predicar doctrinas de demonios y doctrinas falsas, esto nos está hablando del crecimiento de la maldad. Amén. Mire que dice que va a haber apartamiento de la fe. Muchos se van a apartar de la fe. ¿Y por qué muchos se van a apartar de la fe? Mire que por ejemplo en estos momentos la mayoría de la gente ha podido volver a reunir. Sí, la gente no está asistiendo a los templos como habitualmente asistía. Y no sabemos cuándo va a pasar todo esto. Y mucho menos sabemos si cuando pase todo esto el número de las personas que iban a la iglesia van a volver. Posiblemente si a una iglesia iban 100, Dios no lo quiera, cuando todo esto pase irán a volver 50, irán a volver 20, no sabemos. Porque esto lo que está haciendo es hacer lo que llamaba Jesús en la palabra, separar el trigo de la cizaña. ¿Sí? Este zarandeo que ha venido a la iglesia a causa de esta pandemia le va a definir a usted quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Quiénes eran los que de verdad seguían al Señor y quiénes eran los que iban solamente por un beneficio, o iban únicamente a que les predicaran prosperidad, o iban únicamente porque no, es que mi mamá desde pequeño me llevaba a la iglesia, o no, es que yo voy porque mi marido va. El Señor lo que está haciendo es apartar el trigo de la cizaña. Y mire que lo que está profetizado del trigo y la cizaña es para los últimos tiempos. Amén. Nos está hablando del enfriamiento del amor. ¿Sí? ¿Cuándo viene enfriamiento del amor? Cuando hay desobediencia. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? Él dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de obediencia. ¿Sí? Yo estoy seguro de que de todo esto va a resultar un avivamiento. En medio de tanta tribulación va a resultar un avivamiento.
En medio de tanta tribulación va a surgir una iglesia fuerte, pero también vamos a ver el crecimiento de la maldad y el que muchos se van a apartar de los mandamientos. O sea, por un lado va a haber luz, pero por otro lado van a haber demasiadas tinieblas. Amén. Vamos a Apocalipsis 13 y 11 para que miremos qué es eso de los 3 años y medio, qué es lo que viene para la iglesia. Apocalipsis. 13:1. Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraron a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Sí? Entonces mire que cuando hablamos de 42 meses estamos hablando de 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo va a tener el anticristo para actuar en la tierra? 3 años y medio. Dice la palabra que se le concedió 3 años y medio para tener autoridad sobre la tierra. Y escuche lo que dice. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado. Entonces mire, lo tremendo, dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Entonces yo hago una pregunta, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios. Y mire que el pueblo de Dios todavía está en esta tierra cuando está esa bestia aquí. Mire lo tremendo. Porque es que leemos, o sea, los pastores le han vendido la idea a la iglesia de que cuando el anticristo venga, la iglesia ya se ha ido. Amén. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son esos santos que van a estar durante esos 3 años y medio? Pues los santos son el pueblo de Dios. Mire lo que está sucediendo, ¿sí? Está el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Amén. Entonces dice que Satanás le está entregando la autoridad a la bestia. Vamos a ver quién es la bestia. Vamos a Daniel 7:24. Leamos desde el 23. Dice, esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará
y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a los 3 reyes y hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Y mire que tal vez usted nunca había escuchado esto, pero mire lo que dice aquí. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Amén. Entonces, que cuando estamos hablando de bestia, ¿de qué estamos hablando? De un reino. ¿Cuáles son los reinos que han habido en la tierra? Estuvo Babilonia, estuvo Grecia, estuvo Media Persia y Roma. Esos son los 4 reinos que han habido. Amén. Y usted me dirá, bueno, pero Roma desde hace mucho tiempo dejó de ser imperio. ¿Sí? Pero mire que aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo que la 4ª bestia todavía sigue viva. Que tuvo una herida de muerte, sí, pero que volvió a vivir, dice la palabra de Dios. Entonces ese 4º imperio es el imperio romano revivido, ¿sí? Y dice que será diferente a los otros reinos porque va a arrasar con toda la tierra. ¿Por qué? Porque este 4º reino tiene cosas de los otros reinos, o sea, es una mezcla de todos los reinos. Dice aquí en el 2, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, como tenía de todos los otros reinos que han estado aquí en la tierra, tiene de Babilonia, tiene de Grecia, tiene de Media Persia y tiene de Roma. O sea que es una mezcla. Hay una mezcla de todos los reinos que han habido en la tierra. Por eso es que se le llama la Gran Babilonia. Porque la Gran Babilonia es confusión. Mire que tiene de todo. Y como tiene de todo es una mezcla. Y en una mezcla que hay confusión. ¿Sí? Cuando estuvo Grecia, Grecia no pudo conquistar todo el mundo. Lo intentó, sí, pero no lo pudo conquistar. Cuando estuvo Babilonia, tampoco pudo conquistar todo el mundo. Intentó, sí. Cuando estuvo Roma, el primer imperio romano, trató de conquistar todo el mundo, pero no pudo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que este último reino sí va a impactar a toda la tierra. ¿Y sabe por qué va a impactar a toda la tierra? Porque este último imperio, o lo que nosotros llamamos la 4ª bestia, hizo algo inteligente. ¿Y sabe qué fue algo inteligente que hizo? Que impregnó la moda, impregnó la cultura, impregnó la sociedad, impregnó la política. Entonces la 4ª bestia o Satanás encontró la forma de que amigablemente se extendiera a todo el mundo. Porque todos sabemos que a través de la cultura, a través de la política, a través de las costumbres, hay una expansión que toca todo. ¿Sí? Eso es lo que vemos hoy en día. Que cuando hablamos de política, entonces estamos hablando de un nuevo orden mundial. Que cuando estamos hablando de política, estamos hablando de que todas las naciones estamos buscando, por ejemplo, en Europa, que haya una sola moneda. ¿Sí? De que haya un comercio internacional que esté integrado, que por el G20, que por el G7, entonces ya el mundo empieza a hacer asociaciones y se empieza a hablar de un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial nos está hablando de la 4ª bestia, del imperio revivido, de la Gran Babilonia. Incluso en Europa se está hablando de que el mundo está necesitando un líder que lidere ese nuevo orden mundial. ¿Sí? Entonces mire que el mismo mundo, los mismos políticos, los mismos presidentes están pidiendo al anticristo. Y cuando usted vea que en el poder se monte un hombre que diga que va a liderar el nuevo orden mundial o va a liderar este mundo, a partir de ahí ya las cosas no van a volver a ser iguales. De hecho ya no están siendo iguales. Amén.
Vamos a ver las características de este anticristo. Vamos a Daniel 8:23. Dice así, dice, y al final de su reinado, cuando las culpas lleguen al colmo, surgirá un rey de aspecto violento que entenderá enigmas. Su poder será violento, pero no por su propia fuerza. ¿Y por qué no por su propia fuerza? Porque lo que decía en Apocalipsis 13, ¿qué decía en Apocalipsis 13? Que la fuerza que tenía el anticristo no era de él, sino que era otorgada ¿por quién? Por Satanás. Amén. Falsificará prodigios y prosperará. ¿Y por qué va a prosperar? Porque se le van a dar 3 años y medio. ¿Sí? Seguirá adelante y destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Amén. Vamos a Daniel 11:36. Dice, el rey hará conforme a su propio deseo, se ensorbecerá sobre todo Dios y se expresará arrogantemente contra el Dios de dioses. ¿Se acuerda que en Apocalipsis 13 decía que él iba a hablar palabras contra el Altísimo? Por eso estamos hablando del mismo tiempo y de la misma situación. Amén. Se expresará arrogantemente contra el Dios de dioses y tendrá éxito hasta que la ira sea consumada, porque lo que está determinado se cumplirá. No tomará en cuenta al Dios de sus padres, ni tendrá pasión por las mujeres. A ningún Dios reconocerá, sino que se engrandecerá sobre todo. Mire que aquí hay un punto importante, dice que a ningún Dios reconocerá. Por eso es que hoy en día, si usted ve las noticias, el Papa está hablando de una sola religión. ¿Por qué? Porque la idea del anticristo, lo que él está fraguando en secreto, es hacer una sola religión. Y esa sola religión lo que va a hacer es que todas las religiones van a ser una sola y al último vamos a tener una nueva religión. Ya no vamos a tener ni budismo, ni vamos a tener judaísmo, ni vamos a tener cristianismo, ni vamos a tener religión católica, sino que vamos a tener una sola religión liderada por el falso profeta y el anticristo. ¿Y cuál es la idea que se viene fraguando? Si miramos la palabra de Dios, la idea que se viene fraguando es que él va a querer la adoración solo para él, no para ningún otro Dios, sino para él. Mire que aquí lo dice, se ensorbecerá sobre todo Dios y se expresará arrogantemente contra el Dios de dioses. Dice, no tomará en cuenta al Dios de sus padres. Entonces mire que cuando dice no tomará en cuenta al Dios de sus padres, muchos escatólogos y muchas personas piensan que él viene de descendencia israelí o de descendencia judía. ¿Sí? Porque dice que el Dios de sus padres no me va a acordar. Amén. Ni tendrá pasión por las mujeres. A ningún Dios reconocerá, sino que se engrandecerá sobre todo. Nada tiene de extraño que sea homosexual. Dice, él honrará al Dios poderoso por su posición. Él no honrará al Dios poderoso por su posición, sino que honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con objetos deseables a un Dios que sus padres no conocieron. Amén. Mire lo tremendo. O sea que este hombre viene a cambiar todo lo que usted y yo conocemos como mundo. Todo lo que usted y yo hemos conocido como valores, como principios morales. Por eso es que cuando nosotros vemos en la televisión que empiezan a salir películas que son satánicas o que nuestros hijos empiezan a ver caricaturas que los van trabajando mentalmente para tener un pensamiento nuevo o un pensamiento diferente. Entonces empezamos a ver caricaturas que los están induciendo al satanismo, que los están induciendo a la hechicería, que los están induciendo al homosexualismo, que los están induciendo a tener más sexo. Entonces nosotros les decimos, por eso nosotros les decimos a los padres, ojo con eso,
porque les están lavando el cerebro y los están preparando para ese nuevo orden mundial, para eso que el anticristo quiere establecer en la tierra. Mire lo que dice Daniel 7:24. A mí me gusta mucho de que cuando yo leo la palabra de Dios y les doy algo actual, yo me cuido de no sacar la palabra de contexto, sino de tratar de ustedes de ubicarlos en la profecía y en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Mire lo que dice Mateo 7:24, dice: los 10 cuernos del reino son 10 reyes que surgirán, y el último surgirá después de ellos. Este será mayor que los primeros y derribará 3 reyes. Dice: proferirá palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo reprimirá. ¿Sí ve que es el mismo tiempo? Y se propondrá cambiar los tiempos y las leyes, dice aquí. Mire que esta versión dice diferente, en la otra dice festividades y leyes. Y serán entregados en su mano durante tiempo y la mitad de un tiempo. Ese tiempo y la mitad de un tiempo son los 3 años y medio. En que la iglesia, en que el pueblo de Dios va a tener la prueba más grande que la iglesia ha tenido sobre la tierra. Incluso una prueba más grande que la que tuvieron los mártires. Y para eso es que debemos estar preparados. Porque ¿sabe también por qué el amor de muchos se va a enfriar? Porque hay mucha gente que se le ha vendido la idea de que antes de que sucedan todos esos acontecimientos se van a ir en un arrebatamiento. Entonces cuando la gente empiece a ver que todas estas cosas se agudicen, que todas estas cosas empeoren, entonces se van a desanimar. Pero esto va a ser por culpa de las mismas falsas enseñanzas que nosotros hemos promovido para pasarle la mano por la espalda a la gente y decirle: mire, usted no va a sufrir, usted como pueblo de Dios no le va a pasar nada, pañitos de agua tibia. Y mire todo lo que se nos vino encima, todo lo que está aconteciendo. Dice: y se propondrá cambiar los tiempos o las festividades y la ley. Mire cómo es el propósito del enemigo. ¿Sí? El propósito del enemigo es cambiar las fiestas que Dios estableció, las leyes que Dios estableció. Ahora los ojos. Que todo lo que dice en la palabra de Dios es para que usted y yo lo cumplamos. Cuando un pastor le diga: no, es que la fiesta ya no está abolido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios nos está diciendo que el diablo iba a tratar de cambiar sus fiestas y que el diablo iba a tratar de cambiar su ley? Porque para Dios siempre ha sido y va a ser importante. Amén. Amén. Y esto va muy conectado con lo que dice en 2 de Tesalonicenses 2:1. Dice: pero les suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente. Mire que aquí Pablo lo está diciendo, en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Señor ya ha llegado. ¿De qué está hablando? Del arrebatamiento. Dice: nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús. Sin que venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo pregunto, ¿qué es lo que no se entiende allí? O sea, ¿cuándo es que viene Jesús? Jesús viene después de que veamos apostasía y después de que el anticristo se haya manifestado. ¿Y cuándo se va a manifestar el anticristo? El anticristo se va a manifestar cuando esto esté hecho un caos. Entonces lo que te dijeron de que nosotros nos íbamos antes de que sucedieran todas estas cosas, te mintió. Te dijo mentiras. Tienes que prepararte, tienes que fortalecerte
no solamente físicamente, sino espiritualmente, es lo más importante, que te fortalezcas. Tienes que dejar la tibieza. Tienes que dedicarle más tiempo a la oración. Tienes que dedicarle más tiempo al ayuno. Porque si no, lo que viene te va a arrastrar. Porque si no, te vas a dejar marcar. Porque si ahora como cristiano estás habituado al celular, estás habituado a la televisión, estás habituado a las cosas materiales, para ti es más importante la comida que muchas otras cosas, vas a terminar marcado. Porque va a llegar un momento en que el diablo te va a decir, cuando ya esté gobernando este mundo, se acabó la promoción, ahora esto les va a costar algo. Y te va a costar ser marcado. Amén. Y escuche lo que dicen. El que se opone y se enaltece sobre todo el que sea llamado Dios y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. Tremendo, ¿no? Dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba estas cosas? Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene para que sea manifestado a su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. Solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio, entonces será manifestado el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo unificará con la manifestación de su venida. Mire que qué tremendo, ¿no? Porque aún desde los tiempos de Pablo, sí, aún desde el tiempo de los apóstoles, este espíritu de antiley, de iniquidad, ya estaba operando en el mundo. En ese tiempo no estaba manifiesto todavía físicamente el anticristo, pero su influencia ya estaba. Y esa influencia ha venido trabajando, y esa influencia ha venido minando, ¿sí? Y se ha metido hasta la iglesia, los mandamientos están abolidos, la fiesta ya no hay que guardarla, el chaval ya no hay que guardarlo. Y todo es por gracia. ¿Por qué? Porque el diablo, el propósito del diablo es desviarnos de los mandamientos de Dios, desviarnos de la ley de Dios, sacarnos del propósito, para que cuando Él venga, la iglesia esté tan debilitada que Él pueda hacer como Él quiere. Mire que muchas veces nosotros pensamos que el satanismo es vestirse de negro, tener las uñas negras, ¿sí? Y pintarse todo feo ahí. Pero usted sabe cuál es el principio del satanismo. El principio del satanismo es vive como quieras. ¿Sí ve que es la misma idea? Vive como quieras, él no guarda el mandamientos. Vive la vida como quieras. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Es un eslogan de satánico. ¿Sí? Todos podemos hacer lo que queramos. Y el que esté en contra de lo que tú piensas, o sea, el que esté en contra de tus gustos, el que esté en contra de lo que tu alma anhela, ese es estorbo. Eso es lo que el satanismo profesa. Vive como quieras, haz como quieras, llega tarde, ve televisión hasta la hora que quieras, sé desobediente, vive para tu propia alma. Cuando Jesús, ¿qué dijo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, del evangelio, la salvará. Si el que es totalmente en contravía a la voluntad de Dios. Amén. Mire lo que dice Daniel 9:27. ¿Cuál va a ser otra señal? Ya vamos terminando.
Dice, Él confirmará un pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo. Y durante una semana y la mitad de una semana pondrá el fin al sacrificio y a las ofrendas. Y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Entonces, ¿cuál va a ser una de las características del anticristo? Acuérdese que Pablo decía que él venía a sentarse en el templo de Dios. O sea que una de las señales de que el anticristo ya está cerca es que el templo en Jerusalén se va a levantar. ¿Sí? Esa puede ser una posibilidad. Y la otra posibilidad es que la palabra de Dios dice que el templo de Dios, ¿cuál es? Tu corazón. Entonces, cuando ya el corazón del hombre esté completamente entregado a la rebelión, podemos decir que Satanás se ha sentado en el templo de Dios, en el corazón de Dios, en el corazón de los hombres, en el corazón de muchos hombres de su pueblo. Sabemos que el sacrificio es la oración, el sacrificio es la lectura de la palabra. Cuando Satanás logre eso en el pueblo de Dios, entonces es otra interpretación que nosotros le podemos dar a que el anticristo va a cesar el sacrificio y se va a sentar en el templo de nuestro Dios. Pero hay otra interpretación que dice que cuando se construya el tercer templo en Jerusalén, entonces el anticristo se va a sentar allá y va a hacer que cese el sacrificio en Israel. Amén. Vamos a Mateo 24 nuevamente. Mire lo que dice el 15. Dice, por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, la que les estaba leyendo ahora, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Dice, entonces los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no vaya a recoger lo que está en su casa, y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa. Pero hay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días. Oren pues para que su huida no ocurra durante clima tormentoso ni en día de reposo. ¿Quién está hablando? Jesús. Y mire que él dice, ojalá que cuando ustedes huyan, o sea, cuando aparezca el anticristo y ponga esa abominación desoladora allá en Jerusalén, cuídense de que no sea ni en invierno ni en día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que está asumiendo Jesús cuando está hablando ahí? Que cuando el anticristo aparezca va a haber un pueblo que va a estar guardando ¿qué? El día de reposo. Entonces vaya a ver si es importante o no es importante. Amén. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Tremendo eso. Terrible. Vamos a Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Dichoso aquel que esté expectante, aquel que llegue a 1335 días. Pero tú, oh Daniel, continúa hasta el fin, reposa, te levantarás a tu tiempo al fin de los días. Mire que está hablando de que el anticristo va a suprimir la ofrenda, ¿sí? Y va a colocar una abominación. ¿Quién sabe qué era lo que irá a sacrificar en el templo de Jerusalén? De pronto un cerdo, algún animal inmundo. Sí, entonces cuando usted vea eso, huya, dice el Señor. Dice, huyan a los montes. ¿Y por qué huyan a los montes? Porque en las ciudades ya no vamos a poder vivir. ¿Por qué? Porque las ciudades por la tecnología van a estar completamente dominadas por el nuevo orden mundial.
Entonces, si usted está aquí y tiene un teléfono, a través de ese teléfono te van a poder rastrear. Si tú estás aquí a través de los cables, a través del televisor, a través de todas las cosas que tengas electrónicas, por eso te van a poder espiar. Entonces, por eso el Señor recomienda que huyamos ¿a dónde? A los montes, al campo. Entonces volvamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. 6. Otro ángel que volaba en los cielos, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda raza, linaje, lengua y pueblo, que decía en alta voz: sírvanle a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Usted sabía que lo que es el cristianismo ya se ha predicado en casi todas las naciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué en estos últimos tiempos que están por acontecer pero que todavía no han acontecido, por qué es necesario que este evangelio se vuelva a predicar? Porque hay algo que le falta. Y ese algo que le falta es el que como hijos de Dios o pueblos de Dios hasta este momento nos ha llevado al fracaso. Y es que no hemos tenido en cuenta los mandamientos de Dios. Muchos de los mandamientos de Dios, dijimos, están abolidos. Las fiestas, dijimos, están abolidas. Y hemos permitido tantas cosas con el famoso cuento del amor y de la gracia. Y muchas veces nos volvemos más justos que Dios. Queremos ser más justos que Dios. Queremos ser más amorosos que Dios. Y ese es el problema que nosotros como pueblo de Dios hemos tenido. Dice, y otro ángel, el segundo, lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que daba a beber el vino del furor de su prostitución a todas las naciones. Luego lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y acepta su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira que Dios ha vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles y ante el trono, y el humo de su tormento subirá por eternidades de eternidades. Y para los que adoren a la bestia o a su imagen no habrá reposo ni de día ni de noche. Y escucha lo que dice el 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces miren que los que están diciendo que los mandamientos están abolidos y que todo es únicamente por gracia, esos ya están en manos del diablo. El diablo va a perseguir a la iglesia que tiene el balance, a la iglesia que tiene el equilibrio, porque esos no son de él, ese es el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios guarda mandamientos y cree en Jesús o en Yeshua. ¿Sí? Sabe que su Mesías es Jesús y que a través de él vino la salvación, pero sabe que hay que obedecer mandamientos. Ese es el pueblo de Dios. Y miren que cuando está la marca de la bestia todavía está el pueblo de Dios. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego escuché una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los muertos que mueren en Dios desde ahora. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus agobios, porque sus obras siguen con ellos. Mire entonces que, mucha gente, muchos de nosotros tenemos que pensar en que nosotros estamos aquí en esta tierra no por este cuerpo. Nosotros estamos porque tenemos una herencia en el cielo, ¿sí? Y que muchos de nosotros tal vez en esa tribulación vamos a caer a manos del anticristo, pero lo importante no va a ser eso.
¿Sabe qué va a ser lo importante? Lo importante es que tu alma esté escrita en el libro de la vida y que en el momento en que partamos de esta tierra podamos estar con el Señor. Amén. Yo no les puedo decir mentiras. Yo tengo que decirles la verdad. ¿Que muchos van a ser guardados? Sí, pero no sabemos cuántos van a morir en la tribulación. No sabemos cuánto el Señor le va a permitir que sean mártires. Porque yo te hago una pregunta. Si todos vamos a ser guardados, quiere decir entonces que cuando Esteban murió como mártir, entonces tú vales más tú vales más que él, que Esteban. No valemos más que él. Delante de Dios somos iguales. ¿Valen más que los apóstoles que dieron su vida por este evangelio? No, no valemos más. Nos hemos hecho esa idea. Pero el morir como mártires delante de Dios es algo loable. Hay un salmo que dice, porque honrosa es la muerte de los santos delante de Yahweh. ¿Sí? Entonces, yo no los puedo engañar más. O sea, yo les tengo que decir la verdad. Después de esto, de estas cosas que están aconteciendo, ya nada va a volver a ser igual. O sea, ya a partir de acá se van a desencadenar unos eventos que corresponden a los sellos o al plan que Dios tiene de acuerdo a cómo nosotros administramos esta tierra. La administramos mal, vamos a cosechar lo que nosotros hicimos mal. Que hay una esperanza, sí, la vida eterna, y de que muchos de nosotros vamos a ser guardados en medio de tanta dificultad, en medio de tanto caos. Entonces yo los quiero fortalecer a ustedes y los quiero invitar a que se fortalezcan en oración, a que se fortalezcan en ayuno, a que se fortalezcan en la lectura de la palabra, a que dejemos de dormir. Porque es mejor que este cuerpo se pierda, pero no que se pierda tu alma. Amén. Amén. Entonces no sé si de pronto tienen alguna pregunta, no sé si algo no ha quedado claro. Si algo no ha quedado claro, me dicen. Entonces vamos a orar, nos ponemos de pie. Amado Dios, delante de tu presencia, Rey de Reyes, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestras vidas, Padre, para bendecirte, para exaltarte, para darte gracias, amado Señor, por tu misericordia y para darte gracias por tu bondad. Padre, yo te pido en el nombre de Yeshua que todas las palabras que hemos hablado hoy se queden grabadas en sus corazones, Señor. Que ninguna palabra vuelva vacía, Padre Santo, sino que la palabra que hoy se ha hablado produzca frutos para vida eterna en sus corazones, Señor. Padre, guárdalos para todas las cosas que vienen de aquí en adelante, Señor. Guárdanos, Señor, de esta tribulación, guárdanos de estar angustiados, de estar afanosos. Guárdanos, Señor, de que los rumores nos lleven a entrar en depresión, que nos lleven a entrar en aflicción, porque dice tu palabra, Señor, que en quietud y en confianza tú serás nuestra fortaleza, que en descanso y en reposo tú serás nuestra salvación. Padre, te damos gracias, y así como hoy vinimos con bien, llévanos con bien, en el nombre de Jesús.